Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Lorena López, actualmente responsable del segundo nivel de atención en salud mental. Pertenezco a los servicios de atención psiquiátrica y también soy parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones y del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. El tema que vamos a ver hoy es triage en salud mental o triage en psiquiatría, que psiquiatrizarlo estaría como muy corto. Y la finalidad es conocer un sistema de clasificación práctico que podamos homologar en los distintos centros a los que pertenecen. Pásame la primera, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar diciendo varias cosas. En el 2021 se publicó un artículo en una revista de muy alto impacto acerca de cuáles eran las características de la atención en los servicios de urgencias de los hospitales generales. En ese artículo detectaron que 1 de cada 8 motivos de la atención en urgencias en hospital general tenía que ver con padecimientos agudos en términos de salud mental. Otra cosa que detectaron es que la atención de estos pacientes en los servicios de urgencias de los hospitales generales se caracterizaba porque estos pacientes presentaban de 1 a 5 veces mayor tiempo de espera en las salas de urgencias y además tendrían mayor riesgo de complicaciones. En nuestro país nos hemos dado cuenta que debido a factores sociales como violencia, estrés, secuelas de COVID-19. El hecho de que nosotros hayamos estado mucho tiempo en confinamiento durante la pandemia, el hecho de que padezcamos pobreza, estrés, por las características socioculturales específicas de nuestro país, ha habido un aumento importante en los últimos años en términos de salud mental y que son distintos los padecimientos que presentan esto. Ahora, ¿por qué surge la necesidad de generar un triage exclusivo para salud mental? Porque las urgencias médicas y las urgencias psiquiátricas difieren en ciertos aspectos. 1, 2, porque si nosotros empleamos un triage en términos de salud mental, se va a mejorar la administración de recursos y la calidad de los procesos en atención, procesos de atención en materia de salud mental. ¿Esto qué implica? La mayoría de nuestros hospitales son hospitales certificados o que están en proceso de certificación. Uno de los estándares de certificación es la calidad de los procesos y los procedimientos que se brindan. Muchas veces nuestro indicador en tiempo de espera de atención de los servicios de urgencias se ve mermado principalmente por estos pacientes. Entonces, si yo conozco en qué momento estos pacientes deben de recibir atención y cuál es la forma correcta de darles atención oportuna, pues por supuesto que voy a también a tener una mejora en estos indicadores. Muy bien, entonces, la palabra triage es una palabra de origen francés que en realidad lo que quiere decir es separar, clasificar, sistematizar, eso es lo que quiere decir la palabra triage. Y principalmente es un método de clasificación que se utiliza o se debe de utilizar antes de que el paciente reciba la atención por el médico tratante del servicio de urgencias. Nos permite hacer una sistematización y una elección de cómo voy a administrar mi sala de urgencias. Por eso es muy importante que estas características las sepa tanto los tomadores de decisiones como el personal operativo que se encuentra en el servicio de urgencias. Bueno, entonces, el objetivo básico del triage en salud mental, como habíamos comentado hace rato, sí va a ser la evaluación y la determinación rápida. Esto es algo muy importante. Ahorita vamos a hablar del tiempo mínimo para hacer esta actividad, de los niveles de emergencia y las intervenciones apropiadas. Es decir, cuando yo defino qué color de triage, qué color de priorización va a tener mi paciente, va implícito el tiempo en el que se va a atender, pero también va implícito todas las acciones de cada uno del personal sanitario que se encuentra atendiendo a ese paciente en específico. Bueno, actualmente se utilizan estos sistemas de triage estructurado con 5 niveles de prioridad, los cuales se van a asignar asumiendo el concepto de lo que es urgente no siempre es grave
y lo que es grave no siempre es urgente. Esto es muy importante en términos de salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados desde que estamos en pregrado, desde que somos internos o desde que hicimos la residencia o los que se encuentran haciendo la residencia o que se encuentran en pregrado, que una urgencia o la definición de urgencia es algo que pone en riesgo inminente la pérdida de la vida del paciente. En urgencias psiquiátricas es diferente, porque una urgencia psiquiátrica se va a definir como algo que ponga en riesgo la integridad del individuo, la integridad de terceros o que esté alterando el funcionamiento de cualquiera de las esferas del individuo. Funcionamiento social, funcionamiento laboral, funcionamiento familiar, funcionamiento académico, etc. Entonces, si se dan cuenta la dimensión de está perdiendo la vida, está en riesgo la integridad o la de terceros, pudiera ser como, está como muy separada, como muy distante. No es así. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos de los pacientes que tienen algún problema de salud mental no están exentos de tener un problema médico que sea una complicación o ajena a su problema de base de salud mental o que sea una consecuencia del manejo o de las características o de la evolución natural de la enfermedad de estos pacientes. Y como en todos lados, otra cosa que debe de ser una máxima en los servicios de urgencias cuando se atienden pacientes con trastorno mental grave agudo es la urgencia médica siempre va a tener prioridad sobre la urgencia psiquiátrica. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que tengamos pacientes que lleguen con algún comportamiento suicida, es decir, que hayan tenido intentos suicida de alta letalidad, o adultos mayores que llegan en delirium, o alguna complicación derivada de un descontrol glucémico, o que puedan llegar con un síndrome psicótico de recién inicio que puede estar relacionado con una encefalitis autoinmune. Y lo primero que se hace en los hospitales generales a la fecha, o lo que hacen la mayoría de los hospitales generales, es enviarlo directamente al hospital psiquiátrico. Y no, las principales causas de esas condiciones del estado mental son médicas. Y es algo que no debemos de olvidar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de un triage? La primera es que yo identifique pacientes en situación de riesgo vital. Esto va a ser lo más importante, porque quedamos que la urgencia médica está muy por arriba de la urgencia psiquiátrica, siempre. Y no podemos atender la urgencia psiquiátrica si no he atendido la urgencia médica. Otro segundo punto es que debemos asegurar la priorización en función del nivel de clasificación. ¿Esto a qué me refiero? Que yo tengo en mi sala de urgencias pacientes que voy a ir ubicando cuando haga mi documento triage. Si tengo a los rojos, tengo que priorizar a los rojos. No tengo que esperarme a que el rojo se agite, a que el rojo se complique o que se agrave hasta que yo necesite o tenga quien quiera verlo, ¿no? Entonces es algo muy importante. El tercer punto es asegurar la reevaluación de los pacientes que deban esperar. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces llegan al mismo tiempo un paciente que se encuentra en naranja y a lo mejor un paciente que se encuentra en verde. Pero este paciente que se encuentra en verde, cuando yo lo evalué, puede ser que conforme vaya en la sala de espera, espere y se vuelva naranja. Y de pronto, si algo pasa, se pueda volver rojo. Por lo tanto, es muy importante que yo continuamente sepa cuántos pacientes van a esperar, cuánto tiempo van a esperar, cuánto tiempo llevan esperando y cómo necesito reevaluarlos. Otra cosa muy importante para el triage en salud mental, que es muy, muy relevante y que habitualmente no lo consideramos, debemos decidir cuál es el área más apropiada para atender a los pacientes. En el modelo de implementación de los servicios de salud mental y adicciones, se considera un espacio exclusivo en el servicio de urgencias donde ya se deba hacer un análisis de riesgos. Es decir, yo debo de quitar alrededor de la sala de urgencias en donde yo deje en observación a este paciente, debo de quitar todo lo que para el paciente represente un peligro. Esto es, manijas de las puertas, cosas donde se puedan colgar, cosas con las que se puedan lesionar, y debo de verificar que ese espacio y el flujo de atención que le voy a dar a ese paciente en ese espacio sea congruente con la operación. Es decir, mi manual de procedimientos debe de estar totalmente congruente con mi análisis de riesgos y el sitio en donde voy a implementar dicho espacio para la observación de estos pacientes. Ahora,
es muy importante que en el proceso de triage nosotros proporcionemos, aportemos información sobre el proceso asistencial. ¿Por qué es relevante? Porque si yo tengo un paciente que viene, no sé, es un paciente con esquizofrenia que tiene agudización de los síntomas psicóticos y eso ocasionó que se pusiera disruptivo en casa. A lo mejor lo que yo puedo hacer es, llegando a sitio, voy a determinar con el triage que no es un paciente para el segundo nivel de atención, que es un paciente para el nivel especializado, altamente especializado por las características que tiene. Bueno, si yo no sé con quién viene, cuáles son sus medios de apoyo, quién lo va a llevar al hospital y demás, se puede convertir en un problema. Entonces, siempre necesito aportar información sobre el proceso asistencial. Asimismo, se deberá disponer de información para los familiares. Es decir, cuando yo evalúo al paciente, siempre el triage, cuando yo haga mi primera evaluación de triage, sí o sí, necesito dar estatus a los familiares de lo que vamos a hacer con el paciente. Ahora, el triage nos ayuda a mejorar el flujo de pacientes y la congestión del servicio. ¿Esto por qué es importante? Una sala llena en el servicio de urgencias con muchos pacientes en los que están ahí con un triage color azul o verde, que no tienen que estar en la sala de urgencias porque tendrían, lo que presentan se puede manejar perfectamente en el primer nivel de atención, hace que yo acumule mucha gente en mi sala de urgencias y que no tenga la capacidad de gestionar al personal que está a mi cargo en cuál va a ser la actividad específica que van a generar. Entonces, eso es algo muy importante. Y también, hablando y regresando al tema de los indicadores, el triage siempre nos va a aportar información para mejorar el funcionamiento del servicio. Es decir, yo, una vez que hago mis análisis de flujo de atención, los análisis de riesgos, que yo sé cuál es el personal que hace triage, que se perfecciona, que ya pasó la curva de aprendizaje, con eso voy a mejorar los tiempos de espera, que son un indicador de efectividad y, bueno, de calidad, como ya habíamos comentado. Muy bien. Entonces, hay principios generales en el mundo, en la ciencia, en la evidencia, del sistema de triage. Como sabemos, existe triage ya súper implementado en los servicios de urgencias y no cambian mucho, ¿no? O sea, es un sistema de 5 niveles de priorización que está normalizado, que está estandarizado, que permite el registro de la clasificación, el control de todos los pacientes, tanto en el servicio de urgencias como fuera, y el control de tiempos de actuación. Pero también nos permite el control de tiempo de espera y la efectividad en la estrategia que nosotros estamos enviando. Otro principio general del sistema de triage es que debe de ser un modelo integrador. Este modelo integrador debe de conjuntar los aspectos más relevantes de los modelos actuales de triage en 5 categorías. ¿Y esto a qué nos va a ayudar? A que nosotros aportemos aspectos de revisión y de adaptación en el entorno sanitario en donde se aplique. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo aplique un sistema de triage en un hospital básico comunitario que en un hospital general. No es lo mismo que lo aplique en un hospital general de referencia a que lo aplique en un hospital general regional. Entonces, sí es muy importante que nosotros consideremos estas características. Y bueno, algo que en verdad, o sea, se los comento porque es algo que nos han dicho mucho las personas que revisan, las personas que supervisan del Consejo General de Salubridad. Este debe de constituir un modelo de calidad. Los objetivos operativos propuestos como indicadores de calidad del triage deben de cubrir estas características. Debe ser eficiente, eficaz, válido, fiable y debe de ser útil, evaluable y reevaluable. Entonces, esto es algo como muy importante. No se olviden de estas palabras, fiable y válido, por favor. Bueno, entonces, hay objetivos del sistema estructurado de triage que debemos de considerar cuando se cumplen estos. Por ejemplo, el primero debe de ser identificar a los pacientes que sufren de alguna enfermedad que pone en peligro su vida con el objetivo de garantizar su seguridad y priorizar su atención. Esto es algo relevante, ¿por qué? Porque cuando llega un paciente que tiene alguna complicación derivada de su enfermedad crónico-degenerativa o que es un paciente que ya cuenta con un diagnóstico de trastorno mental grave y de pronto tiene una comorbilidad como síndrome metabólico o que
una consecuencia de los fármacos que ingiere para controlar su trastorno mental grave le ha generado trastorno metabólico y esto le genera alteraciones en las grasas en sangre o le genera alteraciones a nivel del metabolismo de la glucosa y de pronto entra en complicaciones como cetoacidosis diabética, pues no me voy a detener a tratar el trastorno mental grave. Yo voy a resolver la cetoacidosis diabética y después, ya que haya resuelto eso, bueno, resuelvo el trastorno mental grave. Ahora, otro objetivo debe de ser disminuir la carga, la congestión de las áreas de tratamiento de los cuartos de urgencias. ¿Por qué? Si yo tengo áreas o cuartos de urgencia llenos con pacientes que no deberían de estar ahí, si me llega un paciente más grave, si me llega un paciente que requiere otro tipo de atención, corro el riesgo de que este paciente no cumpla o no cumplamos con él los objetivos terapéuticos que nos hayamos planteado. Ahora, otra característica, otro objetivo debe de ser permitir una información fluida a los pacientes y también a sus familias sobre el tipo de servicio que necesita. Por ejemplo, yo necesito explicar paso a paso cuál va a ser cada uno de los actores en el sistema sanitario que va a interactuar con el paciente. En nuestros pacientes, en pacientes que tienen problemas de salud mental y principalmente los que tienen trastorno mental grave, hay que explicar paso a paso con quién van a tener contacto, quién les va a tomar los signos vitales, quién les va a revisar. ¿Por qué? Porque esto garantiza que ellos se adhieran a nuestras indicaciones y acepten todas las indicaciones que les estemos dando en ese momento. De lo contrario, si yo no le explico nada, si yo no le digo qué se le va a hacer, puede tener o hay una alta correlación con riesgo de agitación psicomotriz. Ahora, cuando hay que hacerle a los pacientes que además tienen la agudización de, no sé, se me ocurre, puede ser que tenga apendicitis, pero el paciente tiene esquizofrenia, si yo no le explico cómo va a ser la exploración, cómo va a entrar a quirófano, lo más seguro es que si bien pueda cooperar al principio antes de la cirugía, cuando salga de la anestesia puede tener algún tipo de agitación psicomotriz. Ok. Otra característica, otro objetivo del sistema triage debe de ser proporcionar información que permita conocer y comparar la casuística de los cuartos de urgencias y emergencias con la finalidad de optimizar recursos y mejorar su gestión. Podría decir alguien operativo, ¿y eso a mí qué? ¿No? O sea, eso les importa muchísimo a los tomadores de decisiones, a los directores en sitio, no lo sé. La realidad es que no. Si nosotros conocemos cómo es el comportamiento de la morbilidad en términos de salud mental de los pacientes que llegan a nuestras salas de urgencias, voy a tener mayor capacitación en estos temas, pero también voy a tener la facultad de justificar que deba existir otro elemento especializado o altamente especializado para atender a estos pacientes. De lo contrario, todo el tiempo voy a seguir viendo lo mismo y voy a seguir en la misma línea, ¿no? Entonces, otro objetivo del sistema triage es que todas las personas del componente sanitario de los servicios de urgencias hablen el mismo lenguaje. Es decir, todos van a saber cuál es el color, el tiempo en el que tenga que ser atendido, pero además cuáles son las patologías que más se relacionan con estos tiempos de espera. Eso nos va a permitir que el funcionamiento o la operación en los servicios de urgencias pues se optimice. Muy bien. Bueno, entonces hemos hablado de indicadores, que es un tema que de pronto puede ser como un poco confuso. En realidad, los indicadores que nosotros queremos o que incluso se han medido en el mundo acerca del sistema de triage que nos interesan es el índice de pacientes perdidos sin ser visitados por el médico. Esto es, número de pacientes a los que se le hizo triage, pero se fugaron del hospital antes de que el especialista, el urgenciólogo, el médico general, el médico habilitado en salud mental les pudiera dar la atención. Esto es muy importante. 2, el tiempo de llegada y registro en triage. El indicador adecuado es que una vez que llegue el paciente inmediatamente se le atienda. No pueden pasar más de 5 minutos en que llegue el paciente a nuestra sala de urgencias y nosotros no sepamos a qué viene o cómo lo vamos a priorizar. Otro indicador es el tiempo de duración de triage. El triage debe de tener una duración aproximada de 30 minutos como máximo. Obviamente, esto requiere de una curva de aprendizaje, de cierto nivel de expertise que se va a ir puliendo una vez que lo implementen. Y el tiempo de espera para ser visitado.
Este tiempo de espera es variable y dependerá del color que le hayan asignado. Entonces, sí se puede hacer un correlato de efectividad. Bien, entonces, actualmente en términos de salud mental se conocen 5 modelos de triage estructurado que están ampliamente implantados, se conocen en todo el mundo. Uno es la escala australiana de triage, que es ATS, la escala canadiense de emergencias y la escala canadiense del Departamento de Emergencias y de pacientes agudos, CTAs, el test de Manchester o el sistema de triage de Manchester, que creo que es el que es más usado en el mundo y el que está más estandarizado, el índice de severidad en emergencias, que es el ESI, y también el sistema español de triage, que ha estado adoptado por la Sociedad Española de Emergencias y que se usa mucho sí, claro, en España, pero también en América Latina. Ahora, todos estos sistemas de triage coinciden ampliamente en estos parámetros que voy a comentar. Siempre el nivel 1 va a ser de prioridad absoluta. Esto quiere decir que el paciente no se debe demorar. En cuanto estoy haciendo el triage y detecto que el paciente es prioridad 1, inmediatamente debo de saber quién está disponible y si no hay nadie más disponible, yo tengo que generar la atención, ¿ok? El nivel 2 van a ser situaciones muy urgentes de riesgo vital, inestabilidad o dolor muy intenso, y lo máximo que puedo tardarme son 15 minutos. Eso es lo máximo que puedo tardar. El nivel 3, pues bueno, es un paciente que sí es una urgencia, o sea, sí está catalogado como una urgencia, pero el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, con potencial riesgo vital y que puede ser que sí aguante, que le hagamos estudios de laboratorio, gabinete, no lo sé, y lo máximo que me puedo tardar en atenderlo son 60 minutos. El nivel 4, pues es una urgencia menor, que no hay riesgo vital y que aparte el paciente puede esperar más o menos 2 horas. El nivel 5, que sí lo tenemos que clasificar aquí, porque aquí entran las que no son urgencias reales, que son urgencias sentidas. ¿Y por qué lo comento mucho acá? Porque en psiquiatría, en salud mental, hay muchas urgencias sentidas, que para la familia o para el cuidador primario que ya se encuentra quemado, que está muy desgastado, pueda ser una urgencia, pero la realidad es que no. La realidad es que es una urgencia sentida y este nivel 5 puede demorar hasta 240 minutos, que son 4 horas, pero ojo, el nivel 5 es el que requiere en términos de salud mental mayor contención. Entonces, muchas veces nos tardamos un poco más en decirle a este paciente, no, no cumple criterios para quedarse en mi sala de urgencias, pero eso, el tiempo que yo invierta en ese paciente explicándole es directamente proporcional a la calidad de la administración de mi sala de urgencias. Bien, bueno, entonces, ¿quiénes hacen el triage? Bueno, actualmente sabemos que es el personal sanitario, es decir, el componente sanitario de los hospitales generales, médico general, médico especialista de cualquier especialidad, enfermería, son los que lo hacen. Algunos estudios dicen que es más fiable cuando el triage lo hace enfermería con apoyo de un médico que es más eficiente, es decir, que tiene como más experiencia. Sin embargo, nosotros sugerimos que sea el componente sanitario que tenga mayor experiencia en el servicio de urgencias. Ahora, esto no quiere decir que los componentes no sanitarios del segundo nivel de atención no puedan hacerlo. Psicología, trabajo social, son elementos muy valiosos del equipo que muchas veces tienen son pragmáticos, tienen como la asertividad para hacer adecuado un triage porque no se encuentran inmersos en el caos de los servicios de urgencias. Entonces, aunque se sugiere que sea el componente sanitario, no quiere decir que el componente no sanitario no pueda hacerlo. Bueno, y entonces, es importante que los servicios de emergencia tengan conocimientos y habilidades en muchos temas. Por ejemplo, evaluar fisiológica y psicosocialmente a estos pacientes. Garantizar que reciban el tratamiento médico y la atención adecuada y anticiparse a posibles riesgos. Entonces, la intervención adecuada de los profesionales de la salud, es decir, que haya desarrollo de estas habilidades, pero que el desarrollo de estas habilidades tenga un constructo teórico,
nos ayuda a evitar que nuestros pacientes, que los pacientes con algún tema agudo en salud mental, se vean expuestos a segundas situaciones de emergencia, que se agiten en la sala de urgencias y además que no nos cumplan el tratamiento indicado cuando estén en la sala de espera. ¿Qué se ha hecho en nuestro país en términos de triage? En nuestro país existen dos instituciones que tienen un triage estandarizado, que han publicado y demás. Es el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el 2016, el doctor Alex Molina, que trabaja en el instituto, diseñaron y validaron un instrumento de clasificación de urgencias psiquiátricas, pero que estaba dirigido únicamente para hospitales especializados o altamente especializados, o sea, solamente hospitales psiquiátricos, que creo que esa es la desventaja. Entonces, ¿cuál es la característica de este triage que se publicó? Y de hecho lo pueden consultar en cualquier sistema de búsqueda. El triage lo clasifica, sí, en 5 colores, pero considera el color café como una emergencia médica, es decir, hace el correlato con el triage de Manchester, el triage ampliamente utilizado en los servicios de urgencia, pero le cambia el color porque en Manchester el principal o el número 1 sería color rojo. En este caso lo pone café, que es una emergencia médica. ¿Y esto qué puede ser? Que el paciente se encuentra en delirium, es decir, que tiene fluctuación del estado de despierto, que a lo mejor presenta síntomas psicóticos o presenta alteraciones conductuales o alguna enfermedad médica grave, como por ejemplo que tenga una crisis tiroidea o que tenga una complicación de la artritis reumatoide o que tenga alguna complicación endocrinológica, no sé, alguna enfermedad de Graves, no sé, o sea, puede ser cualquier enfermedad médica grave. Y lo que ellos recomiendan en este sistema es que la atención sea inmediata, pero que se derive a hospital general. Y entonces se los traigo porque dicen, bueno, si ese está más bien como diseñado para los hospitales psiquiátricos, ¿por qué nos lo muestra? Para que más o menos ustedes comprendan que cuando de un hospital psiquiátrico, sea el instituto, o sea, cualquier hospital psiquiátrico que esté en su comunidad, no se los están enviando nada más porque sí, es porque ya detectaron que la característica es médica, no psiquiátrica, por lo tanto, se tiene que atender en el servicio de urgencias al cual ustedes pertenecen. Otro color que él da es el color rojo y que hay un riesgo alto de emergencia psiquiátrica. Por ejemplo, intoxicación por sustancias psicoactivas, comportamiento con potencial daño a terceros. Es decir, pacientes a lo mejor que tienen esquizofrenia y que la esquizofrenia se agudizó, que empiezan a tener alucinaciones auditivas que les indican que se dañen a sí mismos o dañen a terceros. Y bueno, la atención tiene que ser inmediata dentro del hospital psiquiátrico. Otro color que él clasificó, pues bueno, el amarillo, que es un riesgo moderado de emergencia psiquiátrica, y aquí entra todo lo del comportamiento suicida y la agitación psicomotora severa. ¿Qué tenemos que valorar ahí? Recordemos que al comportamiento suicida se le tiene que hacer una valoración longitudinal, es decir, el paciente llega y nos dice, quiero morir. Ok, no me puedo quedar solo con eso. Necesito saber desde cuándo, cómo es, cuáles son las características, si el paciente lo ha intentado, si tiene alteraciones en la conducta, si se ha autolesionado, todo eso yo debo de saberlo para poder decidir si sí lo clasifico en este color o a lo mejor no, a lo mejor puede ser rojo, porque el comportamiento suicida es un continuum, puede estar de pronto en verde y luego, pum, del verde irse al rojo. Entonces es muy importante hacer toda la evolución longitudinal del padecimiento. Lo que se propone en este sistema es que la evaluación no pase de los 30 minutos, que es algo como muy importante. Ahora, el color verde se clasificó en este triage del instituto como un bajo riesgo de emergencia psiquiátrica. Y bueno, esto es como una agitación moderada que a lo mejor lo podríamos relacionar con algún trastorno grave de personalidad, que a lo mejor tiene una exacerbación de sus síntomas y algún tipo de estrés. Por ejemplo, hay pacientes que, no sé, ahora con el sismo, fue un evento muy traumático y a lo mejor no presentaban o no clasificaban para amarillo o rojo, pero estaban en un estado de alteración, de estrés, de ansiedad, angustia o en un estado de disociación, que quiere decir que como que si no estuvieran en ellos mismos.
Y bueno, eso es claro que se le tiene que ver en los servicios de urgencias. Y lo máximo son 60 minutos. Y bueno, el color blanco es que no hay riesgo de emergencia psiquiátrica y en este caso lo clasifican que es una urgencia sentida, como ya hemos platicado, o que de plano no tiene una urgencia y el tiempo máximo 120 minutos. Insisto, esto es en el contexto de un hospital psiquiátrico. Muy bien, entonces, otro modelo de urgencias es el modelo del Fray Bernardino. Ellos, igual, esto es un hospital psiquiátrico, emplean el triage de Manchester, pero lo adecuaron a padecimientos específicos de salud mental. Entonces, en este caso, cuando es una emergencia médica, que el paciente esté en resucitación es rojo. Si es una emergencia, es naranja, emergencia psiquiátrica. Urgencia psiquiátrica lo colocan en amarillo, urgencia menor en verde y no urgencia en azul. Y dependiendo de las características, pues bueno, en términos de resucitación, lo que ellos dicen son inmediato. En emergencia dicen que no más de 15 minutos, en urgencia no más de 30, en urgencia menor no más de 60 y en no urgencia incluso dice que hasta 240 minutos. Entonces, sí es muy importante que nosotros conozcamos estos dos modelos. Nosotros, en el modelo de implementación del segundo nivel de atención, les adjuntamos una propuesta que hace como la fusión de estos dos, pero también lo cruzamos con los sistemas que ya están estandarizados en el mundo. Entonces, este modelo es muy flexible y ustedes lo pueden adecuar a sitio, que es la finalidad, porque no todas las instituciones son iguales. Muy bien. Entonces, vamos a hablar muy rápido acerca de los niveles de atención, los niveles de clasificación del triage de manera general y qué patologías pudiéramos decir, ay, cuáles son los padecimientos de salud mental que pudieran entrar aquí. El nivel 1, que pues, bueno, es el nivel de resucitación, que el componente sanitario lo conoce súper bien. En este caso, pues sabemos, es el color rojo. En este nivel, pues bueno, se trata cuando el paciente puede entrar en paro cardiorrespiratorio, es decir, que el paciente puede estar sufriendo un infarto agudo al miocardio, que es la sensación inminente de muerte, o en caso de que se revierte el paro y no contemos con lo necesario para darle soporte vital básico, pues lo debemos de referir de manera inmediata. O sea, es decir, todo el momento tenemos que implementar la atención de manera inmediata. ¿Por qué? Porque esto sí es observable y es un indicador también de calidad. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el nivel 1 en psiquiatría? Es decir, ¿cuándo en psiquiatría nosotros tendríamos que dar atención inmediata? Es decir, ya descartamos, alguna situación que pone en riesgo la pérdida inminente de la vida. Ya lo descartamos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En psiquiatría, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, uno puede ser conducta violenta. ¿Cuál es la diferencia entre conducta violenta y agitación psicomotriz? La conducta violenta tiene un fin. La conducta violenta está dirigida a alguien en específico o tiene una acción específica con el único fin de dañar al otro. Entonces, esto es totalmente propositivo y el individuo encamina toda su energía cognitiva y motora para dañar a terceros. Otro nivel de urgencia en uno de psiquiatría es la catatonia. La catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico que van a ver más adelante en uno de los módulos con la doctora, me acabo de olvidar su nombre, esperen, no lo recuerdo, Zárate. Con la doctora Zárate lo van a ver con ella como de forma muy específica. Este síndrome se caracteriza por presentar posturas fijas, que el término médico es catalepsia, que presentan disminución de la actividad motora o pueden presentar algunas posturas erróneas o posturas fijas, pueden tener mutismo selectivo o mutismo asinético y también pueden tener negativismo a la vía oral. Otra cosa que es nivel 1 en psiquiatría es el delirium. El delirium también es un síndrome neuropsiquiátrico en donde hay fluctuaciones del estado de despierto. El paciente presenta inversión del ciclo sueño-vigilia y la característica más importante del delirium, que también la van a ver más adelante con el doctor García Lanís, es que la causa del delirium es médica, totalmente médica.
Hay adultos mayores que incluso con un pequeño desequilibrio hidroelectrolítico que les baja el sodio, no sé, incluso a 131, no sé, ya hacen delirium, porque tienen cerebros muy frágiles. Entonces, sí es importante que esto ustedes lo consideren. Cada que llegue un paciente con estas 3 características, se le debe de dar atención inmediata. Muy bien. Otras características de nivel 1 de psiquiatría es intento suicida que compromete la vida o la función. Es decir, intentos suicidas de alta letalidad que se acompañan o están conmovidos con un trastorno depresivo grave, se tienen que atender de forma inmediata. ¿Por qué? Porque la prioridad en ese caso será detectar que el intento suicida no genere complicaciones médicas o complicaciones físicas que puedan a su vez comprometer la integridad del individuo, que lo pongan en riesgo inminente de muerte y automáticamente pase al nivel de resucitación o no sé. Ahora, es muy importante que cuando un paciente llega con riesgo suicida, aunque tenga depresión, primero se le tiene que hacer la valoración en nuestros servicios de urgencias. Es muy frecuente que estos pacientes lleguen a las urgencias de los hospitales generales y lo primero que hagan es váyase al hospital psiquiátrico. No, lo primero que ustedes tienen que hacer en términos de responsabilidad profesional es atenderle, darle, descartar cualquier complicación y después de eso ya lo pueden mandar a atención al hospital psiquiátrico o incluso pudieran mandarlo a valoración en su mismo hospital si tienen servicio de psiquiatría. Ahora, otro tema, otro nivel 1 sería la agitación psicomotriz severa, ¿no? Entonces, la agitación psicomotriz severa requiere de varias cosas a considerar. Además de que tiene que ser inmediata la evaluación, yo necesito saber cuáles son los síntomas clínicos, los datos clínicos pivote que me puedan orientar acerca del origen de la agitación psicomotriz. ¿Por qué? Porque si es agitación psicomotriz severa, lo más seguro es que necesite contención mecánica, que no nos funcione la desescalada verbal y que tengamos que ponerle medicamento, que tengamos que darle contención farmacológica, pero además contención mecánica. Y yo necesito saber cuáles son las características generales de este paciente. Siempre debo de preguntar comorbilidades antes de darle algún medicamento o de sujetarlo. Y otro que requiere pues atención inmediata son los toxíndromes, como los que ya conocemos, síndrome serotoninérgico, neuroléptico maligno, que también los van a ver con la doctora Zárate, y la intoxicación o abstinencia a sustancias psicoactivas. Que esto lo que detectamos en nuestra casuística era que lo más frecuente era por consumo de anfetaminas y trastorno por uso de alcohol. Entonces, esos también son temas que vamos a tocar durante el curso. Bien. Entonces, ¿cuál sería el nivel 2 en psiquiatría? En medicina general, pues bueno, es el color naranja, que es una emergencia, que es una situación de inicio de aparición brusca, que presenta un riesgo vital de función básica o que necesita atención inmediata, no mayor a 10 minutos. En psiquiatría puede ser hasta 15 minutos. Que las que podríamos considerar como nivel 2 en psiquiatría es conductas que ponen en riesgo la propia integridad o la de terceros. Solo ideas suicidas, pensamientos suicidas o pensamientos de autolesión. Autolesión en todas sus expresiones, esto es autolesiones con y sin fin suicida, que eso es algo como muy importante, o también autolesiones en el contexto de alguna ideología o de algún dogma que también tendremos que descartar. Recordemos esto que les llaman sectas modernas, entonces habría que descartar también eso. Y otra muy importante que hay que ser muy cuidadosos cuando la evaluamos porque podemos estar cayendo en un estigma muy importante, que es las ideas homicidas o las ideas de agresión a terceros. ¿Qué pasa con esto? Recordemos que, yo siempre digo, Hollywood nos ha enseñado que todos los pacientes que tienen un trastorno mental grave son unos psicópatas. Y no es cierto. La realidad es que cuando los pacientes llegan a tener ideas homicidas o intención de dañar a terceros, la mayoría de las veces es en el contexto de un síndrome psicótico. En el síndrome psicótico puede haber alteraciones de la sensopercepción, es decir, pueden estar viendo cosas o escuchando cosas, y ver estas cosas o escuchar estas cosas pueden llegar a ser tan molestas porque les están dando indicaciones. Mata a tu mamá, mata a tu papá, pero eso es un trastorno mental grave que para que llegue ese momento necesita no estar tratado. Puede ser en un contexto de mucha gravedad, pero no quiere decir que todos nuestros pacientes van a tener esto. De hecho,
es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que nuestros pacientes quieran dañarse a sí mismos. Se pone más en riesgo la integridad de ellos que la de terceros. No se claven con esta idea porque además es mucho estigma, pero además tampoco ayuda a la adecuada atención de los pacientes porque se les atiende con temor, ¿no? Entonces no está bien. Bien, entonces, otro nivel 2 en psiquiatría es la exacerbación o la agudización de síntomas psiquiátricos con características de gravedad. Siempre me preguntan, ¿cuáles son estas características de gravedad? Negativismo a la vía oral. El negativismo a la vía oral puede tener una presentación progresiva o definitiva. Es decir, muchos pacientes empiezan como no aceptando los medicamentos, como que se los das y como que se resiste. Después se los das, se resiste o se lo toma a fuerza y después lo saca. Y después definitivamente ya no lo quiere. Eso hace que se agraven más sus síntomas. Y después de eso pasa al negativismo a medicamentos. Entonces, perdón, a alimentos. Entonces, esto ya es aún más grave porque si el paciente no ingiere agua y no come, se puede complicar, puede tener otras complicaciones médicas. Otro nivel 2 en psiquiatría puede ser un primer episodio psicótico. ¿Por qué? Porque cuando es un primer episodio psicótico, habitualmente hay que descartar causas no psiquiátricas. Hay que descartar causas neurológicas, endocrinológicas, reumatológicas, principalmente causas neurológicas. Puede ser, y la mayoría son en el contexto de una encefalitis o algún cáncer que puede estar ahí subyacente. Y lo que ya habíamos comentado, ¿no? Alucinaciones auditivas imperativas. Esto quiere decir voces que les dan órdenes que ejecuten alguna acción. Muchas veces demeritamos estas alucinaciones porque creemos que solamente las alucinaciones dan instrucciones de mata a alguien, pégale a alguien, lesiónate a ti, y no es así. En la mayoría de los pacientes las indicaciones son siéntate, párate, ve aquí, ve allá, cómete popó, o no lo sé. O sea, puede ser lo que sea. E imagínense ustedes tener todo el tiempo una voz que te está hablando y te da órdenes, o a veces ni siquiera son imperativas. Muchas veces lo que los agita o lo que agita a los pacientes cuando se agudiza su padecimiento es que todo el tiempo están comentando su actividad. O sea, que, mira, ya, yo que me llamo Lorena, mira, Lorena ya se paró, ya movió su mano izquierda, ya se movió a la derecha, y todo el tiempo están ahí. Imaginemos que a nosotros de pronto nos pasara eso, pues sí nos sentiríamos como muy mal y quisiéramos que eso se fuera lo más pronto posible. Y otra característica son errores graves de juicio y conducta. Hace muchos años, bueno, algunos, no tantos, cuando yo estudiaba psiquiatría en el primer año, yo me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para definir qué es un error grave de juicio y conducta? Porque, híjole, o sea, de pronto, lo que para unos puede ser muy grave, ¿no? Por ejemplo, no sé, para mi mamá sería muy grave si un día llego con muchas perforaciones y muchos tatuajes, ¿no? Y para ella podría ser que yo estoy desjuiciada. Pero a lo mejor para mí, si mi hijo llega así, pues no pasaría nada. O sea, dirá, qué bien, ¿no? Y entonces un profesor de la residencia me dijo, cada que tú quieras tener un parámetro de qué tan grave es, piensa si tu hermano o tu hermana estuviera haciendo eso que hace, sin prejuicio, ¿no? O sea, eso que hace el paciente, y que además eso esté alterando la funcionalidad en cualquiera de las esferas de su vida, ya catalógalo como grave. Porque a veces pareciera que empiezan en una forma que algunos podremos catalogar no grave, pero esto va increciendo. Entonces, sí es importante que siempre dejemos nuestros prejuicios atrás, pero más bien de forma objetiva consideremos si eso que hace, aunque ahorita no le esté alterando la funcionalidad, si sigue con esa rutina, ¿qué va a pasar con su funcionalidad? Por ejemplo, muchos pacientes empiezan haciendo ejercicio y la familia lo ve bien, ¿no? O sea, se levanta, hace una hora de ejercicio, pero después de esa hora hace 2, después hace 3, después hace 4, después hace 5, y es una cosa de no acabar. Entonces se puede frenar desde que empezó a hacer una conducta que sale fuera de la basal del paciente, que eso es algo muy importante. Muy bien, entonces, el color amarillo, bueno, que es un nivel 3, es una situación de inicio rápido que pueden poner en riesgo la integridad del paciente o de terceros. Y en el caso de psiquiatría, se considera una urgencia si la sintomatología de este paciente inició
o presentó una exacerbación 72 horas previas. Entonces, en este caso es cosas que de pronto pareciera que ¿por qué las vamos a atender aquí? No, cuadros sintomáticos, por ejemplo, psicóticos, pacientes con algún síndrome depresivo, en manía, porque la causa de manía también puede ser causa médica. Por ejemplo, van a ver un tema con la doctora Evelyn Rodríguez, en donde podemos ver cómo los pacientes que tienen VIH pueden presentar síntomas que se pueden confundir con el trastorno bipolar o pues puede catalogar trastorno bipolar por enfermedad médica y cuáles son las características para considerarlo. Y es muy frecuente, mucho, que estos pacientes lleguen primero a las salas de urgencias antes de llegar a otra instancia. Y bueno, tenemos otro es efectos adversos de moderados a severos con los psicofármacos, que puede ser una distonía aguda, ¿cómo se llama? Distonía aguda, alguna complicación gastrointestinal, algún problema gastrointestinal y también otro que puede ser una intervención en crisis que son trastornos de pánico, estrés agudo, algún trastorno adaptativo que aquí puede ser como cuando les comentaba del temblor o como cuando hay algún siniestro o en este caso este tipo de urgencias aumentaron mucho durante COVID-19. Ahora, hay un constructo diagnóstico que llega con mucha frecuencia a los hospitales generales y sufren mucha discriminación y maltrato, que se llama trastorno neurológico funcional. ¿Esto qué significa o como lo conocemos en el bajo mundo de las urgencias? Las conversivas, ¿no? Es una conversiva. Cuando yo era interna, incluso a las conversivas les colocaban una inyección de alcohol así directo para que les ardiera y se les quitara. No, 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 no. Ahora se sabe que el trastorno neurológico funcional tiene un sustrato fisiopatológico y un tratamiento específico. Entonces, no hay que dar la atención específica en ese momento que remita la disociación que presentan en la parte aguda del trastorno neurológico funcional y derivar inmediatamente a atención especializada porque esos pacientes requieren ese tipo de atención. Muy bien. Y bueno, el color verde es que es un nivel 4 de urgencia, que es una urgencia menor, que es sintomatología exacerbada hace más de 72 horas y bueno, que no va a comprometer la integridad física del paciente, que va a incluir algunos efectos adversos leves, ¿no? O sea, que se me ocurre que puede ser sequedad de boca, o a lo mejor hay algunos fármacos que quitan el sueño, o pacientes que llevan 3 meses sin poder dormir bien, y que a lo mejor está relacionado con algún trastorno de ansiedad, pero que no se tiene que ver en este momento, trastornos de ansiedad generalizada, que son trastornos que es una ansiedad flotante, que está ahí más de 6 meses, pero que pues no altera la funcionalidad del individuo, o síntomas atenuados o leves de cualquier síndrome psiquiátrico. Entonces, sí le podemos atender ahí, pero no tenemos que darle demasiada prioridad. Y en una de esas, si el paciente lo permite y le damos la contención adecuada cuando hagamos el triage, incluso lo podemos contrarreferir o desescalar al primer nivel de atención. Y bueno, ¿cuál es el nivel 5? El que nosotros le vamos a dar, que es el color azul, que es una no urgencia o las urgencias sentidas, que la atención puede ser mayor a 4 horas. Pueden ser usuarios que acuden al servicio por reposición de recetas, que es muy frecuente en términos de salud mental, porque los fármacos son fármacos controlados. Entonces, no pueden ir con el doctor Simi para que les rehaga la receta y muchas veces la pierden o la rompen o algo pasa. Pero eso no es una urgencia, o sea, por más que nosotros lo indiquemos. Y alguna solicitud de medicamentos, es decir, es muy frecuente también en salud mental, que son pacientes que a lo mejor tomaban sertralina hace mucho tiempo, se sintieron mejor, la dejaron de tomar, ya no acudieron al médico, pero como que se empiezan a sentir otra vez mal y de pronto deciden volver a acudir a atención y pues bueno, va por eso. Otra es muy frecuente que a los hospitales generales y también a los hospitales psiquiátricos lleguen pacientes únicamente con la idea, o pacientes que se encuentran en situación de calle, únicamente con la idea de pedir ropa, alimentos y demás. Sé que no es una urgencia, pero bueno, no nos resta si lo tenemos ahí, si tenemos un pan o una cosa así, para estas personas sería como muy útil. Y también solicitud de consulta de primera vez o subsecuente, o sea, o van a preguntar si ahí se atiende salud mental o lo que sea, o cualquier causa que no haya mencionado en los niveles previos, entran en una no urgencia. Muy bien. Bueno,
Pues de manera general, esto es la forma en la que se estructura o está estructurado el triage psiquiátrico. No quisiera pasar la oportunidad de recordarles que existe un modelo de implementación de servicios de salud mental y adicciones que además de acompañarse de una propuesta de triage, se acompaña de manuales de procesos y procedimientos y la estandarización de lo que se debe atender en el segundo, en el tercero y en el primer nivel de atención y la forma de escalarlo y desescalarlo. Agradezco mucho su tiempo, dejo mi correo de contacto, estoy disponible si ustedes quieren comentar algún caso o quieren que les ayude en su institución de manera específica a estructurar un sistema de triage, con todo gusto quedo a sus órdenes. Que tengan excelente día.